Von Helmholtz lo había ya enunciado años antes. No hubo mucha resonancia, pero Charles Thevenin lo revivió, y desde entonces lleva su nombre, Teorema de Thevenin, un teorema importante e ineludible de la teoría de circuitos eléctricos. Establece que cualquier parte de un circuito eléctrico lineal, formado por fuentes y resistencias, puede ser reemplazado en dos de sus terminales por una fuente de tensión llamada voltaje de Thevenin en serie con una resistencia llamada de Thevenin o equivalente. Veamos el siguiente circuito. Si deseamos obtener el equivalente de Thevenin de la parte sombreada, tendríamos que reemplazarla con una fuente en serie con una resistencia. Al término del reemplazo, regresaríamos justo en las terminales que corresponden la parte del circuito que no formaba parte del equivalente. El procedimiento con circuitos armados es simple. Definimos los elementos que forman parte del equivalente y quitamos de momento la o las partes que no forman parte del equivalente. En las terminales de interés medimos el voltaje. Este voltaje medido es llamado voltaje de Thevenin. Anulamos ahora las fuentes existentes. Las de voltaje se anulan en cortocircuito, las de corriente se anulan en circuito abierto. Y medimos la resistencia en los puntos de interés. La resistencia medida es la resistencia de Thevenin o resistencia equivalente. Podemos enumerar el procedimiento. 1. Definir las partes del circuito que deben ser sustituidas por el circuito equivalente de Thevenin. 2. Identificar los nodos que definen el circuito equivalente. 3. Calcular el voltaje entre los puntos de interés y llamarlo voltaje de Thevenin. 4. Anular las fuentes que existan, las de voltaje en cortocircuito, las de corriente en circuito abierto. Y por último, calcular la resistencia equivalente de Thevenin. Sigamos el procedimiento. Una vez definida la parte que requiere ser sustituida por el equivalente y definidos también los puntos de interés, calculamos por algún método el voltaje o diferencia de potencial entre los puntos de interés. Para este caso utilicemos la ley de corrientes de Kirchhoff. Definimos un nodo de referencia y definimos el supernodo mostrado. El supernodo define los voltajes VA más 20 y VA más 60. Con operaciones simples obtenemos el voltaje de Thevenin igual a menos 40 volts. Si ahora anulamos las fuentes de voltaje poniéndolas en cortocircuito, obtenemos dos resistencias de 2 kΩ en paralelo. Al hacer las operaciones nos resultaría una resistencia equivalente de 1 kΩ. Ahora solo resta agregar al circuito equivalente de Thevenin la resistencia RS que originalmente quitamos. De esa manera calculamos el circuito equivalente de Thevenin entre los puntos A y B. Hace falta hacer más ejercicios en clase y elevar su complejidad. De ese modo se logra dominar el tema. Por ahora, gracias por ver el video.